amados, ¿cómo están? Pues seguimos aquí meditando acerca de este tema de cuando Dios nos redarguye, cuando Dios nos pone delante de su palabra y de su verdad y nos dice, ¿sabes qué? Tú eres esto y tienes esta capacidad. Un personaje que me emociona mucho, quien era confrontado todo el tiempo con esto, era Pedro. Pedro el apóstol. Pedro, un día Dios le dice, Pedro se llamaba Simón. Y Simón era una identidad caída. Y un día Jesús se acerca y le dice, Pedro, piedra, sobre ti fundamentaré mi iglesia. Está diciendo, tu carácter único, tu corazón para mí es una piedra y sobre esto voy a poner toda una iglesia, toda una red que se expanda por el mundo. Pero si usted pone atención en la Biblia, a mí me emociona mucho porque el mismo Jesús a veces lo llamaba Simón y a veces lo llamaba Pedro. Porque no dependía de Jesús, porque Jesús nunca había cambiado de intención, sino que Pedro a veces se comportaba como Pedro, a veces se comportaba como la roca, como este pilar, y a veces se comportaba como este hombre caído. Todos sabemos que Jesús, siendo detenido y a punto de ser crucificado, Pedro le dice, yo hasta la muerte contigo. Y 2 minutos después lo vienen y lo buscan, y de repente él lo niega 3 veces. O sea, pasó de Pedro a Simón. Pero ¿sabe por qué había estos cambios? Porque esto es natural en nosotros. Nosotros tenemos una naturaleza caída en esta tierra. Pero cada vez que nos paremos delante de Dios y cada vez que nosotros nos permitamos escuchar y querer entender la personalidad que verdaderamente tenemos, en ese momento Dios nos dirá, Pedro. Pero cada vez que nosotros caminemos en dirección contraria a lo que la Biblia dice, en ese momento seremos Simón. Simón fue un hombre transformado. Simón, a pesar de su naturaleza, cuando volvió a ver a Jesús como el Cristo resucitado, nunca más volvió a ser Simón, siempre fue Pedro, porque entendió que la naturaleza de Dios estaba en él. Y piensa esto, fíjese nada más qué impactante es esto. Juan 14:12, esta palabra la repito muchísimo en este espacio. Jesús les dijo, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán, y aún mayores. Entonces Jesús les dijo, si yo multipliqué panes y peces, ustedes multiplicarán panes y peces. Si yo le recuperé la vista a los ciegos, ustedes le recuperarán la vista a los ciegos. Si yo hice milagros, ustedes harán milagros y aún cosas más grandes. Jesús solamente estuvo 3 años y medio sobre la tierra en función bajo la autoridad del Espíritu Santo, pero ahorita la iglesia sigue siendo iglesia y sigue haciendo milagros y sigue haciendo obras más de 2000 años después. Eso está muy grueso, ¿no? Está muy pesado. Quiere decir que lo que Jesús le prometió a los discípulos no se los prometió, se los recordó. Es lo mismo que dice en Génesis 1:28. Nomás que les dijo, está en ustedes la naturaleza. O sea, por eso Marcos 16, del 15 al 18 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿En los que creen en qué? En que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. A los que creen que tenemos la capacidad de expresar el carácter de Dios y a los que creen que Dios nos puede hablar más allá de nuestra propia naturaleza. El problema es que hay veces que nos identificamos más con Simón que con Pedro, porque creemos que está en nuestras fuerzas, pero piense esto, Pedro nunca fue Pedro, sino hasta que se encontró cara a cara con Jesús y hasta que Jesús le dijo las cosas que había en él. El mismo Pablo, que escribió prácticamente el 70% del Nuevo Testamento, era un hombre sabio, era un hombre de autoridad, era una persona reconocida en la tierra. Pero hasta que se encontró cara a cara con Jesús, tuvo autoridad de los cielos y el día de hoy seguimos leyendo y siendo transformados por las cosas que Dios habló a través de él. Porque entonces dejó de ser un hombre grande en la tierra y se convirtió en alguien que funciona a la imagen y semejanza de Dios. Cuando dejó de ser solamente papá para convertirse en un patriarca. Hay un libro de mi pastor, del pastor Roberto Tinoco, que se llama Los Patriarcas y que habla de desatar el carácter de los patriarcas en nosotros. Se lo recomiendo muchísimo, lo puede encontrar
en Amazon. Los hombres, todos los discípulos fueron patriarcas porque aprendieron a tener hijos en la fe, además de los hijos que tuvieron en la carne. Yo creo que eso sería importantísimo. Para nosotros nos es natural multiplicarnos porque Dios sembró en nosotros esa capacidad. Y cuando nosotros entendemos que somos parte de un cuerpo y que Dios dice que tenemos que ser parte de un pueblo, Dios pone en nosotros esa capacidad maravillosa de empezar a funcionar como Él. No hay nada que nosotros podamos hacer más que dejarnos, el ser sensibles al Espíritu y dejar que el Espíritu reemplace la voz de nuestra mente y que pongan frente a nosotros una verdad que sea no posible, sino inevitable. Creo que tiene mucho sentido lo que le estoy diciendo, espero que lo tenga, la verdad, de todo corazón, anhelo que esto esté hablándole. Porque necesitamos estar empapados de la palabra constantemente para poder entender cómo es la voz de Dios. La voz de Dios no solamente nos va a hablar cosas bonitas, sino que va a transformar nuestro entendimiento y nos va a enfocar al propósito. Dice mi amadísimo Andrés Fabre, es un amigo que amo mucho y que fue mi jefe, y me enseñó una palabra que no dejo de repetir: el propósito ulterior. Cuando lo bueno que perseguimos va más allá de nosotros. El reino y la voz de Dios, el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo nos lleva todo el tiempo a nuestro propósito ulterior, lo que va más allá de nosotros. Para que ahora sí, cuando estemos trabajando en lo que va más allá de nosotros, lo que nosotros no necesitamos, no sea automático. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, es esa famosa añadidura. Pero de eso vamos a seguir platicando. Que Dios los bendiga.